Vamos a ver acá la incidencia a nivel mundial. Vemos que el cáncer de esófago, según la Globocan, que es la última estadística a nivel mundial, ocupa el 8º lugar. O sea, no es muy frecuente. Según la Globocan, el cáncer de pulmón está en la cabeza, luego el cáncer de mama, y luego el cáncer de colon recto, ¿no? De parte digestiva tenemos acá un 3er lugar, colon y recto. En el Perú, según la Globocan, estamos en otros, en el cáncer de esófago. La cabeza en el Perú, cáncer de cuello uterino. El segundo, estómago, mama, próstata, ¿no? Y por acá abajito, y en el 5º lugar está el cáncer de colon recto. Entonces estamos en otros, no es muy frecuente. Anatomía, 18 a 26 centímetros, el diámetro de 2 a 3 centímetros más o menos. Vemos las estrecheces anatómicas, el esófago cervical, acá el callado de la aorta, el esófago torácico, el esófago abdominal. Eso ya lo revisamos, mucosa, lumen, mucosa, submucosa, circular interna, la circular interna, longitudinal externa, ¿no? Y la apéndice, que no está acá, no tiene serosa. Entonces, en cáncer de esófago tenemos 2 tipos de tumores: los epiteliales, que son la gran mayoría, el carcinoma epidermoide y el adenocarcinoma. Estos son los que siempre les van a preguntar. Y los no epiteliales, que ocurren en cualquier parte del cuerpo, ¿no? Linfomas, sarcomas o el cáncer metastásico. Más frecuente, si tenemos un cáncer metastásico en el esófago, viene de mama o viene de los melanomas, melanoma o mama. Tercio superior, el carcinoma epidermoide, es fácil acordarse porque se supone que el epidermoide es más... ¿En qué tipo de epitelio tiene el esófago? Claro, entonces está más en la parte superior, medio, mientras que el adenocarcinoma, típico del tercio inferior, ¿no? Donde está justo la unión esófago-gástrica. Entonces, carcinoma epidermoide más arribita, si sumamos 79% en la parte de arriba y adenocarcinoma abajo, ¿no? Tercio inferior. Epidermoide. Vamos a diferenciar, solamente tocamos epidermoide y adenocarcinoma, que son los más frecuentes. El epidermoide es el más frecuente, es el momento, más en varones, personas de edad, lamentablemente personas ancianas. Se relaciona con un estatus socioeconómico bajo. Hay bastante variabilidad geográfica, pero vamos a ver que hay una zona que la mayoría de pacientes, gran cantidad de pacientes tienen cáncer de esófago epidermoide. Como les mencionaba, la población de mayor riesgo se le llama, acá hay una zona que ahorita les voy a mencionar, cinturón de cáncer esofágico del Asia Central, donde está China, Irán. Es la población que tiene mayor riesgo de cáncer de esófago tipo epidermoide, y por eso la mayoría de estudios se han hecho en estas zonas. ¿Ya? A ver, vamos a ver si está acá, aquí. Entonces esta es, ¿ya? Donde está, todo esto se le llama el cinturón de cáncer de esófago, le llaman. Esta es la zona. Se han hecho varios estudios y, ¿no? ¿Por qué en esta zona hay tanto cáncer de esófago? ¿Qué hábitos tienen? Y se ha visto mucho, consumen, hay un tipo de té que consumen ellos, no caliente, sino hirviendo. O sea, es una tradición consumir un té tipo así, hirviendo, o sea, con así, justo 100 grados ahí, y ellos lo consumen. Entonces se ha visto que esto podría ser un factor de riesgo, el consumo de este té por la temperatura, las altas temperaturas que a largo plazo pueden producir un daño a nivel del esófago. Entonces, etiología, predisposición genética, hábitos dietéticos, vamos a revisar, exposición a algunos factores, alcohol y tabaco, de entre los que podemos modificar, alcohol y tabaco, cáncer no epidermoide, y unas enfermedades de alto riesgo que vamos a ver. Hábitos dietéticos, déficit de vitaminas, se ha postulado, nitrosaminas, y como les mencionaba, la ingesta de té o café muy caliente. Semillas de girasol, el BT, que no hay aquí, alto consumo de carnes y bajo consumo de verduras. Este alto consumo de carnes y bajo consumo de verduras no hay pierde, porque sucede en todos los cánceres del tracto digestivo. Alto consumo de carnes y bajo consumo de verduras. Exposición a factores medioambientales, combustión, petróleo, alquitrán de carbón, los que trabajan en ese tipo de industrias del petróleo. Alcohol y tabaco, el que podemos modificar. Y enfermedades de alto riesgo. La calasia, justo lo que hemos tocado. La calasia prolongada tiene un riesgo de 16 veces mayor de producir cáncer de esófago. ¿Ya? Entonces, el paciente con acalasia
más de años de acalasia, entonces hay que hacerle lo que le llamamos nosotros un screening, endoscopías de screening para detectar lesiones displásicas, ¿no? Eso lo podemos hacer con un endoscopio que le llamamos de magnificación o con cromoendoscopía, colorantes, que podemos aplicar colorantes o también podemos aplicar coloración virtual, ¿no? Por medio de por medio electrónico podemos hacer el cambio de la coloración en plena endoscopía, ¿ya? Para detectar lesiones precoces. El síndrome de Plummer-Vinson, entonces ya tenemos dos, acalasia y síndrome de Plummer-Vinson, enfermedades de alto riesgo de cáncer. ¿Qué es el síndrome de Plummer-Vinson? Es una triada que se caracteriza por disfagia, porque hay una membrana esofágica superior, acá se ve una membranita, anemia ferropénica y glositis, ¿no? Acá la quelitis angular o glositis que le llaman, ¿no? A nivel de la comisura de los labios. Estos son signos de anemia ferropénica también, ¿no? Estas estriaciones, ¿no? En la uña. Entonces, estos pacientes con ese síndrome de Plummer-Vinson tienen 3 a 15% de progresar a cáncer. También tienen que ir a screening, despistajes, endoscopías de seguimiento. Otra, estenosis cáustica, los que han ingerido ácido muriático, lejía, ¿no? Estos pacientes hacen esofagitis y con los años podrían hacer cáncer por el daño que ha ocasionado los cáusticos. Estasis alimenticia, inflamación crónica, hiperplasia epitelial, luego degeneran a displasia. Esto es una esofagitis, se ve un epitelio congestivo necrótico negro, ya se ve, ¿no? De lo que quema el ácido y la lejía, cualquiera de los dos, o sea, básicos o ácidos. Esta es otra enfermedad rara, la quilosis, que es una queratosis plantar, que es un trastorno genético y también tiene una prevalencia, lo traigo acá porque tiene una prevalencia del 95% de ser cáncer a los 65 años. Entonces el que tiene este trastorno genético, mucho cuidado porque casi todos en realidad hacen cáncer de esófago. Entonces a partir de los 30 años ese paciente tiene que ir a seguimientos endoscópicos también, a partir de los 30. Y otras gastrectomías parciales previas, carcinoma epidermoide de otras zonas, cabeza o cuello, virus del papiloma humano, infección por virus del papiloma humano también. El otro, adenocarcinoma. Los factores de riesgo son muy diferentes a los del carcinoma epidermoide, ¿no? Por eso son dos etiologías diferentes. El adenocarcinoma es el 20% de todos los tumores malignos, más frecuente en varones, también en personas de edad. Y en ellos hay que tener en cuenta esto. Adenocarcinoma va de la mano con esófago de Barrett. ¿Ya? El esófago de Barrett no tiene relación con el epidermoide, carcinoma epidermoide, sino con el adenocarcinoma. Entonces, ¿qué es el esófago de Barrett? A ver, ¿qué es? Metaplasia de tipo... Metaplasia intestinal, así es, metaplasia de tipo intestinal, no gástrica, sino metaplasia intestinal. Entonces el diagnóstico es anatomopatológico, o sea, en la endoscopía podemos ver las lengüetas, pero el diagnóstico es patológico, por biopsia, ¿ya? Entonces en ellos hay que ser vigilante endoscópica. Ahora, en el caso de esófago de Barrett y adenocarcinoma, los pacientes ahí sí tiene relación bastante con la raza, pacientes de raza blanca usualmente, aunque últimamente en el Perú ya estamos viendo, ¿no? Por esófago de Barrett. Pero ellos sí tenían más prevalencia en personas de raza blanca. Antiguamente esófago de Barrett más había en europeos, norteamericanos. Ahora ya no tanto. Entonces, paciente con esófago de Barrett, vigilancia endoscópica también, ¿por qué? Para prevenir la aparición de adenocarcinoma, o al menos, mejor dicho, detectarlo a tiempo, ¿no? En fases tempranas. Despistaje. ¿Cuándo tenemos que hacer despistaje para esófago de Barrett? Cuando hay síntomas de reflujo, más de 5 años, cuando hay múltiples factores de riesgo, por ejemplo, pacientes que tienen más de 50 años, raza blanca, sexo masculino, obesos y que tienen reflujo más de 5 años, tienen que hacerse endoscopía. Familiar de primer grado con esófago de Barrett o algún familiar que ustedes tengan con adenocarcinoma en primer grado, ¿no? Familia en primer grado con adenocarcinoma, también tienen que hacerse endoscopia y despistaje para esófago de Barrett. Estos son los factores de riesgo para esófago de Barrett, dentro de los que vemos, por ejemplo, es una comparación para que vean, ¿no? El carcinoma epidermoide aquí, vemos lo que les mencioné, la injuria cáusticos, la quilosis, que es la queratosis palmoplantar,
el síndrome de Plummer-Vinson, antecedente de cáncer de cabeza y cuello, ¿no? Vemos que es para carcinoma epidermoide. Y para adenocarcinoma, esófago de Barrett, para que no se vayan a olvidar. Características bien parecidas a en realidad los dos comparten las mismas características: disfagia, una disfagia progresiva, primero sólidos, luego líquidos, baja de peso, urinofagia. Puede haber dolor torácico o dolor irradiado hacia la espalda, muchas veces se quejan. Una pseudoacalasia, como les mencionaba. El paciente simula una acalasia, ¿no? Tiene que hacer maniobras para poder pasar los alimentos, regurgita toda la comida, tiene neumonías a repetición, parálisis de cuerdas vocales también, porque hay un reflujo nasal, que le llaman laringofaringio. Todos son neumonías recurrentes. A veces también sangran, ¿no? El tumor sangra, hay un vasito por ahí que está abasteciendo el tumor y se produce hematemesis, hemorragia digestiva. Acá vemos un epidermoide, un carcinoma epidermoide. Normalmente vemos una lesión elevada pero que está ulcerada. Y este es un adenocarcinoma, justo la unión, mira que ven la lengüeta, un probable esófago de Barrett, pero tiene una lengüeta de metaplasia acá. Y a este nivel, una tumoración, ¿no? Probable adenocarcinoma, porque está en el tercio inferior. Radiología, diagnóstico antiguamente por radiología, ahora actualmente es endoscópico, ¿no? Pero acá una radiografía donde se ve, ¿no?, una imagen de sustracción a este nivel, probable cáncer, carcinoma epidermoide, y esto es lo que les decía el screening, despistaje. Pacientes deben someterse a despistaje, como les decía, más de reflujo por más de 5 años, pacientes más de 50, masculinos, raza blanca, antecedente familiar de primer grado, cromoendoscopía, que es una endoscopía con coloración. Acá echamos Lugol, se echa Lugol, que es el yodo, y si no se tiñe alguna área, es un área sospechosa de displasia. Entonces tomamos biopsia sobre esa área sospechosa. Si no tenemos Lugol, hay endoscopios que tienen cromoendoscopía virtual. Con un botoncito se cambian las coloraciones. Si detectamos que no hay coloración en algún ladito, ahí tomamos biopsias, o sea, biopsias selectivas, ¿no?, orientadas a esas zonas que no se tiñen. Estadificación, ustedes saben que una vez que tengo el diagnóstico tengo que estadificarlo. Luego de la endoscopía, ¿qué examen le voy a pedir al paciente luego de la endoscopía? Endoscopía con biopsia, claro, ya tengo el diagnóstico. Pero, ¿qué otro examen le pido para estadificación? ¿Qué me interesa después saber? Claro, una tomografía, para ver si hay metástasis a distancia. Pero también, de repente le pido la tomografía, no hay nada, no veo que hay nada a distancia. Pero yo estoy sospechando que ese tumor de repente está comprometiendo algún órgano cercano, pero que en la tomografía no me deja ver, o no puedo ver un ganglio, o quisiera ver mejor un ganglio. ¿Qué otro examen le podría pedir? Ecografía no, pero algo parecido. Ultrasonografía es igual que la ecografía. ¿La resonancia? No, hay otro mucho mejor. Que tiene que ver con ultrasonografía y ecografía. Ecoendoscopía, o sea, ultrasonografía endoscópica. Endoscopía, pero con ultrasonido. Entonces, ahorita vamos a ver. Entonces son las técnicas de imagen, TAC, resonancia, tomografía por emisión de positrones, el TEN-SPEC, que es carísimo, y la ecografía endoscópica. Es el método más exacto para estadificación tumoral. Acá vemos, ¿no?, endoscopio, y se hace una ecografía dentro del esófago. Acá podemos ver la presencia de ganglio, por ejemplo, ¿no? Mucho mejor que la tomografía. A veces la tomografía no me detecta lesiones menos de 5 milímetros, ¿no? La ecoendoscopía sí. ¿Ya? Acá vemos otro, ¿no? Vemos la tumoración. Acá se ve la tumoración y miren, acá conseguí un ganglio diminuto que por tomografía no se ve. Y ya me cambia el estadiaje, ese pequeño ganglio. Tratamiento, idealmente todo cáncer, menos los linfomas, los sarcomas, ¿no?, es cirugía. Entonces, los tumores, lo que son de tipo epitelial, uno idealmente el paciente debería ir a cirugía. Si no, radio, quimioterapia, neoadyuvancia, que le llaman, sobre todo los carcinomas epidermoides, ellos van a radioterapia, radioquimio.
O un tratamiento endoscópico, que es lo que se hace actualmente. Ese es el tratamiento quirúrgico, son terribles porque hacen una transposición del esófago. La vez pasada los chicos han visto como del estómago suben, ¿no? Hacen como un túnel, ¿no? Un túnel del mismo estómago, ¿no? Lo convierten en esófago. Entonces acá más o menos ven, o hacen una transposición colónica también. El colon lo suben como esófago. Aquí está, por ejemplo, cómo movilizan, cómo hacen corte y el estómago lo suben hacia arriba, ¿no? Cortan acá y suben el estómago, ¿no? Transposición. Y esto es lo ideal, ¿no? Que a todo paciente le diagnostiquemos el cáncer en estadios iniciales y no tenga que ir a cirugía. Entonces es lo que le llamamos resección endoscópica de mucosa. Si el tumor es bien pequeño, lo podemos sacar por endoscopia. Se inyecta una sustancia a nivel de la submucosa, una sustancia salina, y luego de eso se eleva y se aspira, con este CAP se aspira y se hace un corte acá, con una cita se corta y se saca. Puede ser con pequeño bisturí o puede ser con una asa, o también la disección endoscópica de la submucosa, que eso es otro más avanzado todavía, que se corta con un pequeño bisturí en la base. Entonces eso es lo ideal, ¿no? Que ese paciente podría sacarse el tumor por endoscopia. Si no se puede sacar por endoscopía, no se puede sacar por cirugía, no es tributario de radio, quimioterapia, tratamientos paliativos nada más para poder alimentarse, ¿no? El paciente puede ir a radio, quimio con cisplatino fluoracilo, quimio radioterapia combinada, también braquiterapia intraluminal, o sea, la radioterapia dentro del esófago. Pero si tenemos el paciente que está avanzado y no podemos hacer nada, y el tumor está creciendo en el esófago, ¿qué opciones le podemos dar a ese paciente? O sea, ¿cómo se va a poder alimentar? Una sonda, a veces la sonda no pasa a la niña. No, gastrectomía es para sacar el tumor. De repente gastrostomía de repente, ¿no? Para que se pueda alimentar directamente al estómago. A veces el cirujano no quiere hacer gastrostomía porque dice que hay metástasis, que hay carcinomatosis y que se puede complicar con la gastrostomía, ¿no? ¿Qué se les ocurre? ¿Qué más podemos hacer? Tienen a su paciente al frente y no pueden hacer nada, no se va a curar, pero el señor quiere comer. Porque eso es lo que le preocupa al paciente, quiere comer. ¿Qué más? Endovenoso, claro, eso es una opción, es carísimo. NPT, que le llaman nutrición parenteral. ¿Cuál? Claro, una opción es la sonda, pero hay mayor riesgo de infecciones, todo por la sonda, se complican con neumonía. Y hay una ostomía, también es otra opción. Lo otro es dilataciones, que se entre y se comienza a dilatar un poco el tumor y pueda comer, pero eso va a ser bien pesado y va a tener que tener dilataciones muy seguidas y se puede complicar y se puede perforar el tumor, como ha pasado. El año pasado nos pasó un paciente así con dilatación que el tumor había horadado tanto que había invadido la aorta. Y cuando se dilata se rompe el tumor y ya se imaginan lo que salió en el esófago, toda la aorta, desangrado. Pero felizmente hay otra opción, que es la endoprótesis. Entonces en este paciente, por ejemplo, que había horadado la aorta y que al momento de dilatar se rompió el tumor, se le colocó una prótesis, ¿no? Pasa con una guía y esa prótesis se abre y comprime esa zona, ¿no? Entonces, lo bueno de las prótesis es que el paciente puede estar 6 meses alimentándose normal, comiendo por vía oral con su prótesis. Porque usualmente ese es el tiempo de vida que le espera al paciente cuando no es tributario de ningún tratamiento. 6 meses aproximadamente. Muchos no llegan a los 6 meses porque no se alimentan bien en realidad, pero a veces cuando le ponemos prótesis y ya ha pasado pacientes, le colocas la prótesis, comienzan a comer y a veces pasan los 6 meses, ¿no? Y uno a veces dice, uy, ¿qué voy a hacer con el paciente? Ya pasan 8 o 9 meses y sigue vivo, ¿no? Si se supone que 6 meses nomás iba a estar con la prótesis, que solo dura 6 meses la prótesis. Entonces, ¿qué hacemos? Colocamos otra prótesis encima de esa prótesis, ¿no? Buscamos alternativas. Se puede hacer ablación térmica, láser también, coagulación con plasma y otras alternativas, pero la que más usamos es dilatación, prótesis a la cabeza, prótesis que pueden ser cubiertas. Hay un montón de opciones de prótesis para colocar, también son caras, pero es una buena opción para el paciente que solamente le podemos dar un tratamiento paliativo. Entonces aquí está justo, es un tumor, miren, está cerrado, el paciente no puede comer. Le pasas una guía, o sea, una guía delgadita, y la prótesis habitualmente está cerrada, ¿no? Cuando la pasas. Y cuando ya llega a la zona que quieres, la abres. Hay una pequeña pitita ahí, jalas y la prótesis se abre y comprime el tumor. Y el paciente ya puede comer
Esta prótesis usualmente duran 6 meses. ¿Ya? Entonces es una buena opción. Bueno, chicos, siempre pongo esta foto, porque eso es una foto de mi persona cuando era estudiante de medicina, hace muchos años ya. Y es una bonita foto porque es la última foto que me tomé con mis compañeros de promoción, porque comenzamos el internado y parece mentira, ya después del internado ya era bien difícil podernos a juntar todos. Y era una de las pocas fotos que guardamos, la última foto, por no decir, de todos juntos, antes de comenzar el internado, ¿no? Ahora, sobre los temas que hemos expuesto, les traje solamente cosas bien principales. En realidad es importante que se acuerden de las cosas más principales, porque todo lo demás de verdad se van a olvidar cuando termine. Entonces, lo principal en acalasia es saber que el esfínter no se relaja. Parece mentira, pero hasta de eso se olvida uno después. Saber que el esfínter no se relaja, que los síntomas son bien parecidos a un cáncer, y que por eso en una primera instancia, si no tengo gastroenterólogo, le voy a pedir una radiografía. Si tengo gastroenterólogo, le hago una interconsulta, le hago una endo y lo mando a manometría. Si en mi hospital no hay, lo mando a otro hospital para que se haga manometría. Pero el paciente tiene que tener diagnóstico, porque no le podemos brindar tratamiento a un paciente si no tiene el diagnóstico definitivo, el verdadero, ¿no? Porque nos ha pasado pacientes que nos mandan como acalasia y uno va a hacer la dilatación y se encuentra con un cáncer, ¿no? Y no era acalasia, sino era un cáncer y no le habían hecho endoscopía. O a veces sobrevaloran, hacen una endoscopía muy rápido y se les pasa el cáncer, ¿no? Eso también pasa en algunos centros. Hay que tener cuidado porque la medicina actualmente se ha convertido en un negocio y uno por dinero puede ofrecer al paciente muchas cosas. Ya cuando pasen los años van a ver eso. ¿Ya? A ver, chicos, ¿alguna pregunta? ¿Alguna pregunta, duda? Nada. Ya, bueno, entonces esperemos que hayan aprendido.